Muy buenos días, quiero una vez más darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se conectan para juntos aprender de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que lo he denominado Mejor verde que seco. Estamos listos para compartir esta palabra, pero antes entremos en la presencia del Señor, adoremos su nombre, exaltemos su nombre y juntos, mientras ponemos a la familia cerca para adorar al Señor, preparemos nuestro corazón para aprender en esta tarde ya. Levantando el nombre de Jesús, venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder, poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios. Venimos hoy a celebrar, levantando el nombre de Jesús. Venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder, poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios. Incomparable, incomparable, en Cristo hay victoria, en Cristo hay victoria, en Cristo hay victoria, solo en Cristo hay victoria. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios. Incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios.
todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Y ya estamos listos para compartir este mensaje. Quisiera que ponga este link a disposición de sus amigos, de sus familiares. Comparta este link en Facebook o en YouTube para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y podamos ponerla en práctica, esta palabra que nos lleve a vivir de una manera mejor, que nos lleve a vivir ese nivel que Cristo Jesús quiere que nosotros tengamos en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios.
¿Listos ya para compartir? Entonces, el tema, como había mencionado, es mejor verde que seco. ¿De dónde sale este tema? ¿Por qué se menciona lo verde y lo seco? En las culturas, en las diversas culturas, se manejan muchos simbolismos para comparar al ser humano, y hacerle o ayudarle a crecer y mejorar su estilo de vida. Jesús en este tema era extremadamente experto. En Lucas capítulo 23, versículos 26 al 46, se registra un acontecimiento maravilloso. Vamos a leer una parte de este texto, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 26 en adelante. La palabra del Señor dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismos y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hasta ahí quiero leer, versículo 29, ¿no? 31. Entonces, la palabra del Señor aquí es súper interesante. Se narra la historia de Jesús camino a la crucifixión, una multitud de curiosos, de otros impulsores de la muerte del Señor Jesús y muchas mujeres que lloraban, ¿sí? ¿Quiénes eran los que faltaban, pero aquí? ¿O quiénes eran los que estaban por ahí escondidos? ¿Y a qué grupo, si que fuera el caso, usted sería parte hoy? ¿Sería parte de aquellos de la multitud de curiosos? ¿Sería parte de aquellos que impulsaron su muerte, o de aquellos que simplemente se lamentaron, o es parte de aquellos que son los verdaderos discípulos del Señor? Los curiosos que disfrutaban del morbo, de la situación, de sufrimiento de otros, eran los que estaban por ahí quizás gritando, quizás mirando, quizás riéndose, o tal vez simples simpatizantes de la situación, no de la persona, ¿no es cierto? Y los que buscaban en cambio la muerte del Señor, quizá ellos sí eran los que buscan el fracaso de este hombre. Les hubiese gustado que ya terminen las cosas ahí, ya con esta muerte se va a acabar todo este alboroto que Jesús de Nazaret ha creado aquí en todo Israel, no solamente en Jerusalén. Ya estaban quizás por ahí sabiendo que eran las últimas escaramuzas, ¿no? Pero hoy en día son aquellos que quizá, comparando con los que buscan la muerte de Jesús, tal vez es aquel hoy que busca el fracaso de un hermano en Cristo, por ejemplo, de un hermano creyente, de los que se meten en una malsana competencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, están también los apesadumbrados, estas mujeres a quienes Jesús les dice, versículo 28 de Lucas 23, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Y en el versículo 30, el Señor dice algo extremadamente interesante. La gente dice, suplicará a los montes, estoy leyendo en otra versión, caigan sobre nosotros. Y rogará a las colinas, entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? La versión que leímos anteriormente dice, si esto hacen en el árbol verde, yo me imagino que el Señor Jesús hizo así, ¿qué no harán con el seco? Mujeres de Jerusalén. Esto es un símbolo, como no, de la propia Jerusalén, pero un poco más allá también, ¿no es cierto? Eran muchas las mujeres que estaban sollozando, llorando por la situación que estaba atravesando el Señor. Pero el Señor se dirige a ellas y por medio de ellas a todo Jerusalén y a todo Israel. ¿Por qué no? Jesús está advirtiendo entonces a toda Jerusalén, a todo Israel. Hace un llamado de atención para aquellos que sintieron congoja en este momento, a que no lloren por él, sino se preocupen más bien por sus propias vidas. No lloren por mí significa, no te preocupes por mí, preocúpate por ti. El lamento puede ser más grande en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia familia. Y esta comparación, cuando el Señor dice, pues si estas cosas suceden cuando el árbol, al árbol que está verde, ¿qué pasará cuando el árbol está seco?
Es una invitación, amados hermanos, a ocuparnos en nosotros mismos, a no tener, a no estar cerca de ser constituidos árboles secos, porque del árbol seco se hace leña. Del árbol seco todo el mundo le cae para destrozarle, para caerle y usarlo en el fuego, y esto se termina. No seamos hombres y mujeres, seres humanos que estamos listos para ser quemados. Ojo que esto tiene una trascendencia muy interesante. El árbol seco está listo para el fuego. Una persona en una condición seca está lista para el fuego, el lago que arde para siempre. Usted dirá, yo no creo en tales cosas. Bueno, es mejor que crea. Es mejor que ponga atención. El Señor Jesús dice, no te preocupes por mí. Yo estoy verde. Pero preocúpate por ti porque puedes estar seco. Entonces, la ocupación personal por Dios tiene que ver ya con la adoración a Él, ¿no es cierto? Con darle la gloria a Él. Eso es algo que nosotros vamos a darle a Dios. Esa es la preocupación, entre comillas, que podría tener yo por el Señor. Pero lo más importante para llegar a mi adoración a Él es ocuparme de mí. Esa respuesta, mi propia respuesta, dará cuenta a qué grupo pertenecemos. Y estoy hablando a estos grupos de curiosos, a este grupo de los que buscaban su muerte, o de los apesadumbrados o incluso amargados. Yo quisiera que usted y yo seamos parte más bien de aquellos verdaderos discípulos de Cristo y nos mantengamos en el camino al cual Él nos ha llamado. Esto precisamente nos lleva a descubrir, ¿no es cierto?, en enseñanzas como estas, qué hay detrás de estos simbolismos, de estas metáforas, de estas parábolas que el Señor usaba y que era experto. No lo hacía para hacer una especie de acertijo, a ver si alguien lo entiende alguna vez. No, el Señor está hablando de esto para que pongamos especial atención en las cosas importantes de la vida. Un árbol verde evoca toda la plenitud de la vida. No siempre un árbol permanece verde, esto es cierto. Depende de su entorno, depende de las condiciones del medio ambiente. Obviamente Jesús aquí es el árbol verde, pues en Él habita toda la plenitud de la vida. Entonces, amado hermano, su preocupación no debe ser por Él, debe ser por nosotros mismos. Por esta Jerusalén, por esta condición de resequedad de Jerusalén, fue la preocupación de Jesús. Por eso les dijo a estas mujeres, ocúpense de ustedes. Nuestro Señor Jesucristo, camino a la cruz, al oír la lamentación y el llanto de las mujeres que lo veían padecer, se dirigió a ellas. ¿Para qué? Para hacerles notar la importancia de ocuparse dentro o de estar dentro de la voluntad de Dios, como árboles que buscan su bienestar. Los árboles no se mueven, ¿no es cierto? Ellos están en un mismo sitio, pero hay una condición muy interesante en los árboles. Los árboles tienen raíces. Estas raíces no se ven, pero si usted estudia un poco, depende del tipo de árbol, pero hay árboles que tienen raíces que buscan el agua por cientos de metros. No se nota, pero lo está haciendo. Entonces, hay que tomar atención a estas cosas, ¿no? Aprendamos de este árbol. Jesús era el Hijo de Dios, el árbol verde. ¿Y sabe qué? Fue tratado a palos en este camino, llevándolo a su muerte. Nosotros, como árboles secos, somos las víctimas perfectas para el enemigo, para que nos haga pedazos. Muchos se alejan del camino de la salvación y vuelven atrás. Pero muchos, a pesar de habernos caído, decidimos levantarnos y buscar la ayuda de lo alto. Si se ha caído, es hora de comenzar a levantarse. Quizá era un esclavo de un vicio, quizá había dejado de serle fiel a su cónyuge, quizá la tentación volvió a tocar la puerta de su casa y usted decidió simplemente dejarla pasar. Si la resequedad está haciéndole presa de su vida, es tiempo de aprender del árbol verde. Cristo personifica el árbol verde. Él es robusto espiritualmente. Él es, el verdor en Él está, pero notándose. ¿Por qué? Porque su consagración al Padre fue excepcional. Él es el olivo verde de la casa de Dios. Nadie igualó terrenalmente la vida de comunión
que el Señor tuvo con su Padre. Nadie fue como Él en su vida de oración. No tuvo similar en cuanto a vivir lejos de aquello que marchita a un árbol. ¿De qué estoy hablando? Del pecado. Él es el Santo de Dios. Los que son llamados a vivir en el camino son llamados a una conducta bienaventurada de quien profesa el tipo de fe que hubo en Cristo Jesús. Y de ahí el Salmo 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 trae algo maravilloso que el Señor Jesús lo cumple a cabalidad. Salmos, capítulo 1, versículos 1 y 2. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La comparación a ese modo de vivir en un creyente es la de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja, dice, no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo siguiente del Salmo que hemos leído. Las buenas obras no nos salvan, mas son el fruto de una fe, eso es cierto, de una fe verdadera. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero yo quiero compartir con ustedes 4 puntos importantes para aplicarnos a nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos verdes y no tengamos un camino que nos lleve hacia la resequedad y un día podamos ser simplemente presas del fuego. 4 puntos importantes para aplicarnos en nuestra vida. Número 1, el fundamento es importante. El fundamento es importante. Estamos hablando de árbol verde, árbol seco, ¿no es cierto? Todo árbol necesita estar plantado firmemente en la tierra, pues ella es la fuente de la que absorbe sus nutrientes, le facilita, ¿no es cierto?, un lugar para que crezcan sus raíces y para que se provea de un ambiente que promueva su crecimiento. Esto es un árbol. Pero mire lo que dice la Escritura en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Esto es cierto, amado hermano, para una persona que es comparada, ¿no es cierto?, con un árbol cuyas raíces, si llegan a ser numerosas, aunque viniera, dice, todo el viento del mundo y lo soplara en su contra, no podría moverlo de su lugar. El fundamento, amado hermano, entonces, número 1, es importante, es primordial. Probablemente pensemos que nuestras raíces sean, obviamente, nuestra fe. Usted estará diciendo, pastor, ¿pero de qué habla? ¿Cuál es el fundamento? Sí, es nuestra fe, pero no la fe entendida como una creencia nomás por ahí, ¿no es cierto? Dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan, pero hay que hacer algo que la Escritura tiene que formar, ¿no es cierto?, en nosotros un hombre, una mujer que no solamente tiene una creencia, sino que actúa. La fe y las acciones entonces son una especie de siamesas, andan juntas, nunca pueden estar separadas. La fe no es solamente creer, no es ser un hombre, entre comillas, piadoso, que solamente habla de la Escritura, que solamente asiste a una iglesia, hay mucho más. La fe y las acciones van de la mano. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 18. Estamos hablando de que el fundamento es importante y nuestra fe es nuestro fundamento, es muy importante. Santiago 2, 18. La Escritura dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Sus raíces podrían ser sus buenas acciones. ¿De qué está hablando, pastor? Tengo que salir a dar un chocolatito caliente en la feria libre a los pobres. Tengo que dar una limosnita por ahí a alguien cuando es necesario. Tengo que ayudar a levantar una viejecita, a cruzar la calle a uno que no puede. ¿Esas son buenas acciones? Sí, son buenas acciones. Pero mire lo que el propio apóstol Santiago explica
en los versículos 21 hasta el 25, hasta el capítulo 2 en realidad del libro de Santiago, desde el 2 hasta el, capítulo 2, versículo hasta el 25. Santiago 2, 21, 24, no vamos a leer, puede usted leer en casa, pero ¿qué está explicando el apóstol Santiago acerca de las buenas acciones? Y menciona a Abraham y a Isaac. Capítulo 2, 21 al 24 usted puede ver. Y explica, ¿no es cierto?, el acto de Abraham de obedecerle a Dios cuando el Señor le dijo que lleve a su hijo y lo ponga en sacrificio. Cuando él levantó el cuchillo, carambas, antes de eso tal vez él se puso a pensar, ¿por qué Dios me está pidiendo estas cosas? Dios es un Dios bueno, ¿por qué me está pidiendo que mate a mi hijo? Tal vez él se puso a cuestionar y decirle, no, hay un error, Señor, aquí no creo que debes pedirme tales cosas. Pero Él es Dios. Algo bueno tiene que haber ahí, algo va a pasar, alguna cosa buena va a suceder. El acto no es horrendo, me preocupa, me incomoda, pero lo voy a hacer porque lo ha pedido. Y ¿sabe qué? Cuando Abraham estaba con el cuchillo listo para sacrificar a su hijo, el Señor le dijo, no, quita ese cuchillo. ¿Sabe qué? Abraham obró en fe. Él no solamente creyó, sí, Señor, te creo, él obró. Y difícil situación la de Abraham. El Señor después proveyó de un cordero para el sacrificio e Isaac fue salvado, ¿no es cierto? No era el plan de Dios matar a Isaac, por supuesto que no. Pero hay un llamado, hay algo que el Señor demanda de nosotros y el Señor quiere que nosotros obremos. Lo mismo, y un ejemplo súper interesante, la vida de Rahab, la ramera. Esta mujer que no era judía, cuando fue el pueblo de Israel a cautivar un territorio, pues ella simplemente creyó en este Dios. Ella sabía que el Dios de Israel estaba allí haciendo cosas en otros pueblos. Y sabe que esta mujer simplemente creyó y obró. Y ella no le importó lo que diga su pueblo. Es más, ella estuvo dispuesta a salir de su propio pueblo, si así fuera necesario, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para darle gloria y honor al Rey y Dios de Israel. Ella obró en fe. Ella obró en fe. Perdón. Entonces, número 1, el fundamento es importante. Y el fundamento para nosotros, amados hermanos, es nuestra fe. Pero esta fe no puede caminar sola. No puede ser solamente un asunto de creer. Tiene que accionar también. Y las acciones son más allá que unas obras buenas. Las acciones son obras realmente de fe. Número 2. La teoría, amados hermanos, y la práctica deben ser o son inseparables. ¿Por qué estoy hablando de esto? Vamos una vez más a nuestro árbol. El agua de la lluvia es absorbida por el suelo y luego por medio de las raíces sube por el tronco del árbol a las ramas y a las hojas, y entonces el árbol está muy saludable. Sin agua, el árbol se secaría y moriría. La palabra de Dios podría ser el agua, ¿no es cierto? Perdón. Pero la palabra sola no nos puede simplemente inundar, nos puede incluso a veces hasta confundir. Mire lo que dice otra vez más el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. La teoría y la práctica son inseparables, así como el agua, que puede ser la palabra de Dios para nosotros, ¿no es cierto? Nos sirve, el agua sirve al árbol para nutrirse, pero solo palabra y solo palabra podría llegar a confundirnos a nosotros mismos. Podría llegar simplemente a ser solo conocedores. El apóstol Santiago dice, es necesario ponerla en práctica. Entonces, la teoría, es decir, la palabra de Dios y la vida del creyente, la práctica de esa palabra, tienen que ser inseparables. 2 puntos hasta aquí ya que nos puede ayudar a no ser árboles secos, a no secarnos. ¿Se imagina usted al árbol decir, ya llovió, ¿no? Ya ha llovido, sí? ¿Qué será? ¿Que tengo que chupar esa agüita para...? No, el árbol no hace tal cosa.
Es automático, la lluvia está cayendo sobre el territorio y las raíces están, si necesita, el árbol es rápido, presta para asimilar este nutriente. Pero se nota en sus hojas, se notan en sus frutos, se nota en su verdor, se nota en su cantidad de ramas, se nota en su tamaño. ¿Se nota en su vida? La palabra de Dios, el conocimiento que usted tiene, ¿se nota en su vida? ¿Alguien se da cuenta que lo que usted está haciendo es porque es cristiano? ¿Alguien se da cuenta que lo que usted está poniendo en práctica está registrado en las enseñanzas de la palabra de Dios? La práctica y la teoría son inseparables. Número 3. El adecuado entorno espiritual es imprescindible. Para que usted no sea un árbol seco, tiene que tener un adecuado entorno espiritual, igual que el árbol. Y vamos otra vez a nuestro ejemplo, porque el Señor Jesús trajo el ejemplo. Lo dejó ahí para que lo comentáramos hoy, 2000 años después, para que no vivamos secos, para que no seamos como los de Jerusalén e Israel y no estemos algún día diciendo, trágame tierra o vente sobre mí, porque no tengo nada más que hacer. Tiene más bien ahora la oportunidad de ser un árbol verde. Un árbol necesita aire para vivir. En el aire no solamente hay oxígeno, ojo. El árbol usa el oxígeno y también el dióxido de carbono para realizar su fotosíntesis. En una atmósfera desequilibrada, el árbol simplemente se sofocaría y moriría. Nuestra fuerza espiritual es igual. Viene simbólicamente del aire. La palabra que se usa para similar a esto en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra pneuma, que significa viento, que significa soplo, que significa hálito, que significa aire. O que un poco más tomándole, ¿no es cierto?, una enseñanza de ahí, podríamos decir, es el ambiente. Entonces, en el ambiente del cristiano tiene que haber un entorno espiritual adecuado. Hay espiritualidad en el ambiente, déjeme decirle. Y no siempre es bueno. Cuando mi entorno espiritual es el adecuado, entonces yo voy a tener también el ambiente adecuado para crecer. Nuestra fuerza espiritual entonces viene simbólicamente del Espíritu Santo. Bueno, no simbólicamente, viene realmente del Espíritu Santo de Dios. Se simboliza así en el viento, en el hálito, en el soplo. No queda, amados hermanos, sino percibir todo aquello que beneficia más a nuestra alma y a nuestro espíritu, y eso hacerlo parte de nosotros. No hacer más caso a lo que beneficia al cuerpo, a lo terrenal, a lo efímero, a lo que termina en unos años. En esta pandemia hemos lamentado el deceso de amigos queridísimos. No estamos para vivir mucho tiempo, amado hermano. La muerte nos podría sorprender en cualquier instante, de una u otra manera. Pero la eternidad, ¿se está ocupando de ella? Su vida espiritual, entonces, es imprescindible. Punto número 3, el adecuado entorno espiritual es imprescindible. Su vida material es importante. El trajín diario solo es urgente. Es decir, amados hermanos, que nosotros podemos afanarnos, ¿no es cierto?, de una vida material y del trajín diario, pero miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 6. Esas son palabras tremendas y nos ayudan a entender esto. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Si usted se esfuerza por, que no son cosas malas, por vivir una vida sana en el cuerpo, de hacer ejercicio, de comer comida light, cosas sanas, está bien, ¿sí? Cosas naturales, eso está muy bien, pero está beneficiando el cuerpo. Este cuerpo solamente puede crear un cuerpo más en nuestros hijos, etc., pero algún día va a morir. Por más que yo pase la vida comiendo comida light, un momento voy a morir. Pero ¿qué pasa con su vida espiritual? Esta solamente nace del Espíritu Santo y no muere nunca. No muere nunca. El ambiente o la atmósfera espiritual, para los que están en el camino a quien el Señor llamó, cubre
se cubre la presencia, o sea, se cubre con la presencia de Dios por medio de esa llenura maravillosa. Y vamos, para entender esto, por favor, a el libro de Hechos capítulo 11. El ambiente o la atmósfera espiritual para los que están en el camino del cristianismo nos cubre de la presencia de Dios. ¿Y por medio de qué? Del bautismo en el Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 11, 15 y 16. Cuando comencé, está hablando Pedro, a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio, es decir, Pentecostés. Y la última parte, el 16, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No hay vuelta que dar, amado hermano. El entorno espiritual, si es adecuado, va a generar en nosotros un adecuado crecimiento, va a permitir que nosotros crezcamos en el ambiente espiritual, adecuado, sano, necesario para vivir eternamente. Si está en el contrario ambiente espiritual, entonces va seguro a la muerte eterna, al lago donde está el fuego eterno. Yo no creo en tales cosas. Más vale que crea. Más vale que crea. Y número 4. Seguimos aprendiendo del árbol, ¿no es cierto? La amistad, amado hermano, la hermandad, la comunidad cristiana son esenciales para el crecimiento y la salud integral de usted como creyente. Como en el árbol. Si un árbol no recibe luz solar para vivir, si no hay extrafiltración de la energía solar, no puede activar la fotosíntesis. Entonces, esta luz solar es esencial para el crecimiento y la salud de un árbol. Para los seres humanos, amados hermanos, también necesitamos de esta calidez para vivir. Los cristianos necesitamos del calor de la amistad, de la comunidad cristiana, de esto que nos hace aportar y recibir esta calidez. Viva en comunidad entonces. Conceda su amistad sin reservas. Mire lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Esto es maravilloso, una de las porciones más lindas de la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí ve? Es delicioso. Esta amistad, esta hermandad, esta comunidad cristiana son esenciales para su crecimiento y salud integral, para no ser palos secos, para ser árboles verdes. También un versículo que viene en otra versión en esta temporada, vale la pena, está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Digo en otra versión, ya se va a dar cuenta usted. En la versión muy actual, en medio de la pandemia, dice de la siguiente manera: no dejando de conectarse, no de congregarse, de conectarse, como algunos tienen por costumbre. Hoy que estamos siempre conectados cada semana, y entre semana también en las reuniones de mujeres, de varones, de jóvenes, etc., no dejando de conectarnos, como algunos tienen por costumbre. Y fíjese que el apóstol, bueno, no sé si es el apóstol Pablo que escribe Hebreos, pero el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Él no dice no dejando de congregarse, no, congregarnos se incluye, es importante. Eso hace notar la importancia del congregarse. Esto entonces da cuenta de que nosotros necesitamos de este núcleo de amistad, de hermandad, de comunidad cristiana. Hay que estar siempre juntos, hay que estar con los nuestros, ¿sí? Es que es importante. Dicen por ahí que cuando un carbón encendido se separa del grupo, pues simplemente se apaga. Los otros que están ahí todavía son de la misma intensidad del otro, pero si están cerca de los demás, se mantienen. Solos se apagan, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero esto, además de amistad y hermandad y comunidad, va mucho más allá, porque en este ambiente, en cambio, tenemos que servir, tenemos que vivir en armonía, sí, pero tenemos que servir y servirnos los unos a los otros. Y quiero que vaya conmigo al texto de Romanos capítulo 12, versículos 13 al 16. Sirva por servir, amado hermano, viva en armonía. Estén siempre listos, dice, para ayudar a los hijos de Dios cuando
pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Vivan en armonía unos con otros. Usted decide. Usted decide, amado hermano. ¿Quiere vivir como un árbol verde o quiere vivir como un árbol seco? Un árbol seco no vive mucho tiempo. En un momento, cuando está seco, es decir, está muerto. Yo tengo aquí una planta que está en proceso de secarse y estoy haciendo lo imposible para reanimarle. Pero por mi mente cruzó una mejor idea. ¿Por qué no te compras una nueva? Es difícil, ha tocado muchos meses. Y hasta ahora no veo un fruto realmente fuerte. Tal vez está completamente seca, pero todavía tiene unas hojas verdes y secas más. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Seco? Tal vez el esfuerzo en reanimarle podría ser mucho mayor. Y claro, el Señor es experto para reanimar esos árboles secos. ¿Sabe por qué? Porque Él hace uno nuevo. Por eso. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo, amados hermanos. Si estas cosas, dice, suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Es decir, si a mí, que soy la muestra más evidente del verdor y la plenitud de la relación con Dios, me están llevando a la muerte natural, carnal, ¿cuánto más a ustedes? ¿O cuánto más al árbol seco? Sí, hermano, el Señor Jesús experimentó, aún siendo árbol verde, sufrimiento y hasta la muerte. ¿Habrá sufrimiento en el caminar del cristiano? Sin duda. Cristo lo vivió, pero un árbol seco, ¿sabe qué, amado hermano? Tiene un pronóstico. Un árbol seco tiene un pronóstico de muerte. Un árbol verde tiene pronóstico de vida, tiene pronóstico de fruto, tiene pronóstico de alegría, tiene pronóstico de servir a los demás. Decidamos ser árboles verdes. ¿Sabe qué, amado hermano? Mejor verde que seco. Cierre sus ojos, permítame orar por usted, por su familia, en esta tarde ya. Amado Padre, de veras, Señor, los misterios en tu palabra son maravillosos cuando nosotros los descubrimos, Señor. Y entendemos que en ti está, Señor, toda plenitud de verdad, de una relación excelente con el Padre, de la cual nosotros tenemos que aprender, Señor. Lo dijo el apóstol Pablo, lo ha dicho el apóstol Pedro, y muchos de tus apóstoles, tus discípulos, Señor, han entendido este mensaje y han vivido buscando, Señor, como árboles, esta relación contigo, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, en proveernos de un entorno, Señor, que nos permita desarrollarnos, y eso queremos, Señor, que tú estés pendiente de nuestras vidas. Espíritu de Dios, llénanos, bautízanos, llénanos, Señor, con tu presencia. Hoy, Señor, aprovecho para rogarte y pedir por cada casa, Señor, a donde hemos llegado con esta palabra. A cada familia, Señor, para que tú bendigas, para que la salud esté en sus casas, Señor, para que la sensatez en estos tiempos de dificultad, de pandemia, Señor, esté en sus casas. Que el dolor se aleje, Señor, de sus hogares y que la provisión esté en sus casas también. Amado Padre, oro por aquellos que están con necesidades, aquellos que están en el sufrimiento, en el hecho del dolor por este virus, Señor. Oro, Señor, que tú les des la fortaleza, que tú les des la fuerza, Señor, para pelear estas batallas. Y hemos recibido, Señor, muchos comentarios y necesidad de esta índole. Obra, Señor, con tu salud. Si hay algo, Señor, de lo cual nosotros nos valemos desde tus promesas. Y tu promesa dice que tú te llevaste todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor. Llévate, Señor, enfermedad. Trae, Señor, la salud, la provisión a estos hogares. Yo bendigo, Señor, a las casas de la Iglesia Cristiana de las Américas. Y oro, Señor, que tu Espíritu Santo llene sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, espero que tome la decisión de ser del grupo, no de los que criticaron o que promovieron la muerte del Señor, no de aquellos que están como curiosos nomás, no de aquellos que están llorando, lamentándose. Sea un buen discípulo
aunque el sufrimiento estará, sea un buen discípulo, sea un árbol verde, sea alguien que está recibiendo para dar. Que el Señor bendiga su vida, su casa, su familia. Estamos muy contentos de llegar semana a semana a su casa y pues de permitirnos estar cerca. Quiero que esta semana que viene tenga usted una semana linda, una semana llena de éxito con usted, con su familia, que la salud visite su casa y que usted pueda hacer también, o que pueda hacer algo por aquellos que necesitan. Salga o conéctese con la familia, con los amigos y comparta de su palabra, comparta de lo que Cristo Jesús ha hecho en su propia vida. Bendigo su casa en el nombre del Señor. Amén.